Muy buenas noches, mis queridos amigos. Es un verdadero deleite este reencuentro, este volvernos a encontrar después de nuestra gloriosa asamblea de ayer, con la cual cerramos el año 2020. Empieza hoy un año lleno de expectativas, lleno de confianza, lleno de fe en todos los que hemos participado del proceso de blindaje, de cerco, de protección, de cuidado por parte de Dios a la vida y familia de todos los que estamos bajo esta gloriosa cubierta. Muy bien, pues aquí estamos, dispuestos a continuar, a reemprender, a retomar. Y bueno, hoy es el primer día, es el primer paso. No vamos a descansar ni dormir sin habernos sabido vencedores del primer día. Y así lo haremos de día en día para que podamos recorrer juntos todo el camino que sea menester, que sea necesario, seguros de la provisión de Dios. Estamos creyendo, confesando, declarando y esperando poder ver con toda seguridad lo que nuestro corazón creyó. Nuestro corazón esperó cuando orábamos justamente anoche. Aquí estamos. Bueno, hoy es algo muy particular, porque ayer tuvimos una asamblea de nuestra triangulación y mañana otra. Este momento es singular. Estamos justamente en el medio de las asambleas de la última del 2020 y la primera del 2021. Aquí estamos, en este viernes, entrando al séptimo día, pero al primer Shabbat del año 2021. Junto con nuestra asamblea del último sábado del 2020, que fue el pasado 26 de diciembre, entonces allí ya están los tres con los cuales vamos a completar nuestra caja de herramientas. Hoy entonces la estaremos estrenando solamente para calibrar lo que no es nuestra piedrecita blanca. Serán unas claridades muy sencillas. Hoy es una jornada de preparación. Es algo muy particular porque vamos a alistar todo lo necesario, lo que nos queda faltando para poder llegar a donde nos hemos propuesto, poder alcanzar lo que nos hemos propuesto. Traeremos entonces a partir de este instante algunas luces contestando inquietudes que han surgido en estos días desde que empezamos a hablar de que tomaríamos una figura bíblica como lo es la piedrecita blanca. Bien,
Primero que todo tenemos que conocer que a lo largo y ancho de la historia de las Escrituras han aparecido vez tras vez elementos, objetos físicos que están cargados del poder de Dios, ese dunamis de Dios. Cosas como los huesos del profeta Eliseo, que cuando el cadáver de un hombre cayó en la fosa donde habían sepultado al profeta, cuando el cadáver del hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió. O sea, hasta dónde puede estar impregnado por el poder de Dios algo o alguien. Es eso, el relato de eso ya lo hemos estudiado, pero lo encuentras en el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Encontraremos cosas como la mismísima Arca de la Alianza, el objeto material de madera revestida en oro, portador del testimonio de Dios, cosas cargadas de poder, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, el maná escondido que juntamente con la piedrecita blanca es parte de la promesa, es maná como cualquier maná, pero al colocarlo en el arca de la alianza es incorruptible. El que quedaba en el piso se dañaba, se agusanaba, se podría. Pero el que se tomaba parte y se colocaba en el arca de la alianza quedaba preservado para alimentar, vivificar, nutrir al que alcanzara la medida de un vencedor. Muchos objetos. Ustedes recuerdan, pues, la vara de Moisés, ¿qué tienes en tu mano?, le dice Dios a Moisés, y él responde: una vara, échala en tierra. Y se hizo serpiente, tanto que Moisés se asustó y huía de su vara convertida en serpiente. Después vamos a encontrar, ya lo estudiamos también, que la vara de Aarón es la que va a devorar las varas de los hechiceros de Faraón. Entonces, que la vara de Moisés se convierte en serpiente lo encuentras en el libro de Éxodo, capítulo 4. Que la de Aarón, pues ya está en el capítulo 7. ¿Qué entendemos ahí? Que Dios le dio esa señal a Moisés, pero cuando nos movemos bajo la cubierta en la línea de la autoridad delegada, entonces lo que hace nuestra línea de autoridad lo podemos hacer. Aarón pudo arrojar su vara y convertirla en serpiente porque estaba sujeto a Moisés. Moisés hacía las veces de Dios y Aarón hacía las veces de Moisés. Entonces, cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en nuestra línea de autoridad, entonces podemos tener
la misma capacidad de traer las señales que traía nuestro vaso dado a nosotros como autoridad. Acuérdense ustedes Eliseo con Elías, etcétera, etcétera. En el libro de Números, capítulo 21, está el mandamiento de hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. Y todo lo que pasó con eso. La gente se sanaba solo con verla. ¿Ves? Se sanaba del veneno de las otras serpientes que los hubiesen mordido. Muchas cosas aparecen cargadas de poder. Aparece un ángel hablando con Gedeón con otra vara, un báculo, dice la traducción, que arrojaba fuego. No sabemos qué era ese elemento. Ángeles con elementos en sus manos que arrojan fuego. Bueno, porque está en la Biblia. Si lo dijeran otras personas u otras culturas, diríamos leyendas, mitos, imaginaciones, falsedades. Pero bueno, ahí está. Esto lo encuentran ustedes en el libro de los Jueces, capítulo 6. El ángel hablando con Gedeón. Entonces, muchas cosas son objeto de bendición solo por su presencia. Recuerden ustedes la casa de Obed-Edom, que él recibió el arca de la alianza durante una temporada, que fueron 3 meses que la tuvo ahí. Y Dios bendijo grandemente a este hombre y a toda su casa por la presencia de ese objeto. Se lo encuentras en 2 de Samuel, capítulo 6. ¿Ves? Entonces, bueno, alguien dirá, no, pero todos esos ejemplos de Nehushtan, de la vara de Moisés, de la vara de Aarón, del maná, de las tablas de la ley, del arca de la alianza, el mismísimo propiciatorio, los huesos de Eliseo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son del Antiguo Testamento. Pero ya en los días de Jesús, bueno, vamos a ver. La mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, esto parece escrito en el año 2020, y por ningún médico había podido ser curada, se le acercó al Señor por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo su flujo de sangre. ¿Ves? O sea, el traje de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con Jesús. ¿Más ejemplos? Bueno, ustedes encuentran en muchas partes, en Mateo, en Lucas, lo de la mujer. Lucas 8 está. Hechos 19 nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. ¿Ves? Y los espíritus malos salían. Pablo trabajaba utilizando delantales para su trabajo. Seguramente se secaba el sudor de las manos en el delantal
Quizás también podría atarse una balaca, una banda de tela en su frente para enjuagar el sudor, y después le llevaban esos paños, esas telas a las personas que estaban enfermas y se sanaban. ¿Ves? No es magia, es lo que dice la Escritura. Mira, vamos a mirar otro texto. En Hechos capítulo 5 dice: los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Todos. ¿Ves? Entonces, el manto de Jesús, los paños de Pablo, la sombra de Pedro. ¿Pero sería solo con Jesús o Pablo o Pedro? Por supuesto que no. La Escritura dice claramente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, los cuales van a orar por él y lo van a ungir en aceite. ¿Sí? ¿Y es que el aceite es sanador? No. Los paños son sanadores, los vestidos, las sombras. No, ni las serpientes de bronce. No, ni los huesos. No, porque estaríamos delante de amuletos o de algún tipo de ritual extraño. Jesucristo es el sanador. Lo que actúa es la fe. ¿Ves? Entonces, ¿para qué nos bautizamos en agua? En el nombre del Señor. ¿Qué hace el agua? Humedecer el cuerpo, mojarlo, no más. ¿Qué hace la fe? Todo. La fe en el nombre del Señor, todo lo que hay que hacer. Es un elemento visible que nos transmite una verdad invisible, como el pan, como el vino, como nuestras mismas manos. Cuando imponemos las manos sobre los enfermos y ellos sanan, entonces es que, ¿qué tienen las manos aparte de dedos y uñas? Quizás mugre, no sé. ¿Qué tienen las manos? Podrías no tener manos si te amputaron los brazos. Igual, a través tuyo se pueden sanar los enfermos. No son las manos las que sanan. Es el Señor, nuestro sanador. Pero muchas otras señales se pueden hacer aparte de sanar. Dice, por ejemplo, que espíritus que atormentaban a las personas salían de ellos. Muchas señales. Muertos volvían a la vida. Resurrección no es lo mismo que sanidad. O liberación no es lo mismo que sanidad. En muchos campos estamos orando todos los domingos con la hermana Paloma, viendo portentos, prodigios, milagros de distinta índole, incluidos testimonios académicos, testimonios de vivienda, de transporte, de educación, financieros, de salud, de todos los campos. Restauraciones, reconciliaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había por un
en un grupo grande de amigos que están conectados en la nube, las inquietudes acerca de si es que vamos a crear fetiches, amuletos o cosas por el estilo. De ninguna manera. Simplemente estamos tomando uno que es bíblico y que no se está usando para que aprendamos como un ejercicio, cómo se usa el aceite, ya lo dijimos, o las manos, o el agua, o el vino, o el pan. Cualquiera de esos elementos y más. ¿Ves? Jesús sopló, por ejemplo. Recibí del Espíritu. Entonces, el viento, el movimiento del aire es lo que hace la operación milagrosa. No, es el Señor, no es el viento. Es lo que Él quiera usar. Él utilizó saliva, utilizó tierra, barro, agua. Se utilizaron tortas de higos, emplastos, para traer sanidades. No son los emplastos, no es la tierra. Ustedes recuerdan cuando enseñamos sobre el estanque de Siloé. ¿Ves? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de los portentos, milagros, prodigios, señales? ¿Cuál es? ¿Dónde se originan? En el principio. Él es el principio de la obra. Él es el principio de la creación. Él, el Aleph y el Tab, el Alfa y la Omega. En Él. Entonces, creo que hemos hecho una buena claridad para que todos los que por distintos medios me hicieron llegar esta inquietud, porque pues dirán, entonces es como un agüero, tan agüero como el arca de la alianza, tan agüero como el borde del manto del Señor. O sea, no estamos inventando nada. Estamos mostrando que si tú tienes la fe, entonces vamos a hacer que se vea por medio de una cosa para fortalecer la fe. Después podemos soltar la piedrecita. Hablando de soltar la piedrecita, pues la puedes conservar todo el tiempo que quieras hasta que tu fe sea robustecida. No tienes que cargarla por el resto de la vida, pero cuando veas que opera, que la puedes poner sobre un cuerpo muerto y va a vivir, que la puedas poner sobre donde se necesite el milagro, en el campo que sea, en el campo financiero. Puedes ponerla, si quieres, sobre tu tarjeta de débito, si necesitas una operación financiera milagrosa. Puedes ponerla sobre la persona amada que se encuentre en un lecho adolorida o enferma. Y ponla, y la vuelves a tomar. Toca a la persona sin decirle nada. No nos envió Dios a predicar piedras. No, de ninguna manera. Nos llamó a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No predicamos
nada diferente, sino el Señor y su palabra. Pero toca a las personas y verás cómo empiezan a suceder. Después de mañana, que vamos a aportar algunos elementos más, ya ayer avanzamos bastante y mañana mucho más. Sin embargo, hoy mismo pueden estar sucediendo cosas. Ayer, por supuesto, sino que cuando cerremos el triángulo, entonces verás la diferencia y sucederán muchas cosas. Y tu fe se activará, crecerá, se dinamizará y todos ganamos. Pero por sobre todas las cosas ganas tú, que quedarás fortalecido, robustecido en tu hombre interior. Muy bien. Entonces, trazamos una línea ahí y voy a hacerte una recomendación muy sencilla pero muy importante. Mañana debemos estar juntos, todos los que siempre estamos juntos, más todas las personas que tú quieras que sean alcanzadas. Es el primer día y primer día sabático, nuestra primera asamblea sabática. Y bueno, después no vayas a decir, ay, yo no sabía. Importante que estemos allí, todos, que atentos, participativos, en todos los sentidos entregados. Es algo fundamental. También nunca he tocado ese tema en tantos meses que llevamos hablando, pero sí debo hacerte una recomendación. Si quieres una cosecha generosa en el campo financiero, debes sembrar generosamente en el campo financiero. Entonces, vamos a seguir aportando para que esta obra continúe, no se detenga. Proporcional a lo que crees y estás viendo. No se refrene tu mano y verás cómo las ventanas de los cielos tampoco se refrenan. En todos los campos, en todos. Subrayo el hecho que llevamos aproximadamente 300 reuniones y es la primera vez que me escuchas haciendo referencia a este tema. Y pueden pasar otras 300 sin que me oigas hablar de esto, sino que cumplo con decírtelo porque funciona para mí y comparto lo que sé que es bueno. Nada que fuese útil he rehusado enseñaros, dice el apóstol Pablo, y me uno a esas palabras porque te van a servir para todo. Por sobre todo, pues no debe quedar ni una sombra de raíz de amargura, de odio, de rencillas, porque una sola mosca muerta nos hace heder el perfume. Entonces, no vamos a dañar algo tan maravilloso, tan extraordinario como lo que hemos preparado y estamos a punto de cerrar para la vida de miles y miles y miles. Mañana estamos cerrando el triángulo. Entonces, afuera raíces de amargura, afuera resentimientos, odios, todas esas casi que enfermedades del alma
tienen que salir. Esos sí que son malos espíritus, los de verdad, y son fabricados no en el lejano y desconocido infierno, sino en el pozo que arde con fuego y azufre en tu corazón, cocinado y elaborado ahí, hecho en casa, homemade. Muy bien, vamos a parar aquí. Vamos a completar media hora en nuestro primer encuentro del 2021. Un abrazo fuerte, mis amigos, mis queridos. Qué gusto reencontrarnos y reemprender esta marcha juntos. Hoy empieza una aventura extraordinaria llamada 2021. Mañana sin falta, ahí estaremos. Hasta entonces.